Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Tenemos un tema sumamente importante que es cómo, cuándo y en qué momento debo tomar ganancias, debo salir del mundo cripto. Hemos hablado muchas veces en este canal de comprar, incluso hemos dado muchas ideas de inversión de criptomonedas de alto porcentaje, que hoy por hoy estamos sumamente en profit, todo el mundo contento, todo subiendo, Bitcoin subiendo, salió de esa consolidación que tenía. Pero ¿cuál es el momento idóneo o cómo puedo hacer para salirme al mercado? ¿Cuándo debo vender mis criptomonedas? Si ese tema te interesa, quédate que vamos a hablarlo acá porque es tan importante en saber entrar y en el momento de entrar, pero también es muy importante saber cuándo salirse y en qué porción o en qué proporción salirse del mercado. Porque realmente no es de nosotros el dinero hasta que lo volvemos efectivo, incluso hasta que lo tenemos efectivo en nuestras manos, el dinero no es de nosotros. Así que es muy importante salirse. Así que acompáñame rápidamente a pantalla y te voy a ir compartiendo. Esta vez quise hacerlo así porque te quiero mostrar exactamente cómo buscar las páginas que te puedan servir para hacer ese análisis que te voy a estar explicando. Una de las páginas principales se llama CoinGlass. Hay muchísimas, ¿no? Yo te voy a ir dando hoy bastantes herramientas, así que quédate que va a ser un poco extenso, pero es sumamente importante porque, como te digo, no tenemos absolutamente nada de dinero hasta que realmente utilizamos esa ganancia. Y es el momento que nos salimos. Así que miren, una de las páginas que me gusta más se llama CoinGlass. Voy a ir a la parte principal. Aquí tenemos muchísima información, muchísima información. A mí me gusta ir a la parte donde dice Data y fíjate, aquí puedes hacerle a los ETF. Una forma de saber que el mercado se está ya empezando a enfriar es que empecemos a ver salidas importantes de los ETF. Y lo bueno de esta forma de verlo es que tú puedes ver exactamente cuánto y qué cantidad están teniendo los ETF en su tenencia. Entonces, una de las maneras de ver que nadie, escúchame algo, nadie está mejor informado que estos fondos de inversiones que tienen los analistas más poderosos del planeta. Entonces, si ellos efectivamente empiezan a descargar posición, nosotros lo vamos a ver reflejado acá con las ventas, como sucedió anteriormente. Pequeñas correcciones, fíjense acá, cuando ellos vendieron, efectivamente el precio corrigió. Fíjense, compraron, efectivamente el precio subió, cuando empezaron a descargar el precio empezó a corregir. Hay algo muy importante que te lo voy a ir hablando durante el video, es que tiene que ver en las criptomonedas y en los ciclos, y de por sí en la economía, es que nos manejamos por ciclos. Hay ciclos de bonanza, de euforia, y hay ciclos de contracción, de miedo, y tiene que ver con la impresión de dinero de Estados Unidos. Eso lo vamos a hablar ahora porque está muy alineado lo que sucede con el mundo cripto y con el mundo de las inversiones con la cantidad de impresión de dinero que haya, que te voy a dar un par de herramientas que vas a usar para irle haciendo un seguimiento. Pero, ¿qué? Número uno, el nuevo jugador y el jugador más importante, que son las instituciones, es con qué fuerza están comprando. Entonces, mientras veamos fuerza y consistencia en las compras, sobre todo, por ejemplo, uno de los más importantes es BlackRock, que es el que actualmente posee más dinero y más Bitcoin. Fíjense que actualmente posee 40.000 millones en Bitcoin. Entonces tú te vas acá y lo puedes ver en detalle. Fíjense que ellos casi no han descargado posiciones. Todo lo contrario, han comprado muy fuerte. Incluso en estos días, el día 6 de noviembre, hicieron la compra más importante que superó 1.100 millones de dólares en un solo día. Entonces, ¿qué puedes ir haciendo tú? Ir viendo, acompañado con las otras herramientas que te voy a dar, como el comportamiento de los ETF, de los fondos de inversión. Otra herramienta, esto, fíjate que lo consigues acá en CoinGlass, lo consigues en Data y ves aquí los ETFs. Otra página muy interesante que seguramente la habrás visto mucho, que se volvió famoso desde que salieron los ETF, es Farseed, donde tienes un cuadrito de Excel muy sencillo, donde te muestra al cierre de la sesión la cantidad también de Bitcoin que han comprado los fondos de inversión americanos, en los ETF americanos. Y te muestra acá quiénes son los poseedores, cuál es el porcentaje de la comisión que están cobrando por transacción, y te muestra la cantidad que compran o que venden. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí estos fondos vendieron, el día cerró en negativo y efectivamente tuvimos una pequeña caída. Pero lo que te voy a contar y voy a explicar es que no nos dejemos llevar por el ruido, hay que entender los ciclos. Eso te lo voy a mostrar más adelante con otro indicador muy importante. Entonces, datas. ¿Cuánto Bitcoin hay en los intercambios? Este me parece que es uno de los más importantes. Bitcoin, el balance que hay de Bitcoin en los intercambios. Fíjense, aquí lo tienen, Bitcoin Exchange Balance. Pero tú ves acá, en los intercambios principales, cuál es la tenencia de Bitcoin. Aquí tú ves, mientras tú veas esto que ves en verde acá, veas que está en constante caída, significa que las personas están retirando Bitcoin de los intercambios. ¿Y por qué lo están retirando? Porque lo están guardando en billeteras frías y lo están sacando de las casas de negociación. Eso significa que no tienen idea o intención de venderlo en el momento. Entonces, ¿cuál es una alarma para ti? Cuando esta
comience a aumentar, o sea, empiece a haber inyección de Bitcoin en los intercambios, significa que quieren descargar posición. ¿Qué pasa? Que hay que ver, como te digo, acompañarlo con los ciclos y con otros parámetros que te voy a decir, porque puede haber inyección en los intercambios simplemente porque los mineros quieren tomar ganancias o ven que ya en el precio que está es momento de tomar utilidad, no significa que ya directamente vamos a entrar en un bear market y el precio se va a hundir. No, para nada. Por eso hay que correlacionarlo con otros indicadores. Pero, ¿qué es lo importante que tienes que saber acá? Que mientras Bitcoin en los intercambios está en mínimos históricos, literal, o mientras estamos hablando está en mínimos históricos, significa que hay poca oferta. Y si hay poca oferta y se mantiene la demanda, lo veremos impactado en el precio y sigue entrando ese FOMO, porque entre más fuerte sube, más personas se interesan en Bitcoin. Entonces, aquí te estoy dando ya dos herramientas. Una, los ETF, otra, Bitcoin en los intercambios, que a mí me parece que es una de las más importantes, porque realmente aquí vemos qué tantas monedas están a disposición para la venta. Si hay pocas monedas, que es el potencial principal de Bitcoin, es que el suministro es limitado. Otra herramienta muy importante que a mi parecer es el mejor de todos, es Bitcoin Reborn Price. Fíjate que todo esto lo estamos viendo en la misma plataforma de CoinGlass. Estas herramientas también las consigues en otras páginas. Lo bueno de CoinGlass es que lo tiene todo segmentado, o sea, lo tiene todo de fácil acceso y muy intuitiva la plataforma. Ok, fíjense acá. A mi parecer, este indicador es un poco pesado y se queda pintado un poquito. Pero miren, a mi parecer, este es el indicador que mejor ha marcado los ciclos de Bitcoin. Y este es un indicador que está compuesto por una suma logarítmica. Y la verdad que como lo acompañan los ciclos económicos, porque los ciclos económicos, como les digo, está marcado por la abundancia de dinero en el mercado o la contracción de dinero en el mercado. Vimos caídas importantes en bolsa es porque hubo un cambio en la política monetaria y intentaron sacar dinero de la economía que habían inyectado en la pandemia, causó inflación en Estados Unidos y en otros países, intentaron sacar dinero de la economía y por eso vimos unas caídas de mercado que yo te lo voy a estar mostrando en gráfica ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Que está cambiando la dinámica, por eso era tan importante la tasa de interés y por eso está entrando ese FOMO al mercado, porque si cambia la dinámica de una política contractiva a una política expansiva, significa que va a haber mayor impresión de dinero y a su vez eso termina parando el mercado financiero, que es lo que exactamente estamos viendo. Fíjense que si bien ganó Donald Trump todavía no se ha hecho con el poder, o sea, no ha aprobado la primera ley. Eso significa que toda esta subida que está viendo es meramente especulativa. Todavía realmente no ha entrado el dinero al mercado. Por eso es que estamos en principio del ciclo realmente. Pero bueno, fíjense esto. En la historia de Bitcoin, este indicador ha marcado los mejores momentos y ha marcado los máximos de todos los bull run pasados, cuando el precio ha estado extremadamente sobrecalentado. Fíjense que lo ha marcado con una exactitud increíble. Por eso yo les digo, no se dejen llevar por los youtubers y por nadie, ustedes mismos. Pues, vayan haciéndoles un seguimiento a estas herramientas que te estoy dando y júntalas con varias herramientas y tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que es momento de tomar ganancias. Igual te voy a seguir dando algunas ideas, ¿no? Miren acá, aquí este indicador dice que estamos bastante lejos de estar sobrecomprados. Básicamente estamos en de acumulación. A pesar del precio que estamos, que ustedes lo ven 80.000 es muchísimo. No, si nosotros entendemos que esto funciona con Bitcoin versus la impresión de dinero que hubo en el mercado en los últimos años, vemos que lo que se ha depreciado realmente es el dólar por la cantidad de impresión de dinero. Y Bitcoin está haciendo ese aumento del precio es por el efecto de escasez que tiene el activo. Entonces, estos 80.000 que estamos viendo ahora pueden ser los 8.000 que vimos hace 10 años atrás, 2 años atrás. Entonces, no te dejes llevar tanto por el precio, velo viendo es por los indicadores y por el FOMO de mercado. Cuando el mercado esté extremadamente en codicia extrema, que te lo voy a mostrar ahorita con otro indicador, es momento que tú puedes ir analizando salirte del mercado o tomar parciales. Ok, fíjense esto. Esto tampoco va a ser en una línea recta. Miren como anteriormente, por ejemplo, estábamos en esta zona de acumulación, justamente donde estamos ahora, tuvo un fuerte aumento, tuvimos una caída y tuvimos otro FOMO, tuvimos una caída y tuvimos otro FOMO que fue el que nos llevó al máximo. O sea, no va a ser la subida en línea recta. Pueden haber pullbacks, pueden haber toma de ganancia y no significa que ya perdimos el mercado alcista, para nada. Hay que correlacionarlo con la impresión de dinero, que te voy a dar otro indicador ahora. Pero miren, estamos en lugar de acumulación. ¿Cuándo ya te tienes que ir pensando y de alguna forma actuando en consecuencia, no preocupándote, actuando cuando estemos en áreas ya un poco sobrecomprados? Fíjense que acá este indicador actualmente dice que FOMO es en los $350.000. Imagínense, ¿no? Que ya esos precios cada vez se están escuchando más.
hace poco Bitcoin estuvo en 15.000 y ahora está en 80.000, o sea, multiplicó por 4, por 5. Bueno, es lo mismo. Desde el precio que está ahora sería un por 4, por 5, que Bitcoin en anterior ocasión lo ha hecho. Y es posible porque, como te digo, lo que viene es impresión de dinero. Porque aparte Donald Trump es un gobierno que prometió imprimir para reactivar la economía americana. Así que lo que se viene es impresión de dinero. Pero bueno, entonces, cuando tú veas que efectivamente ya estamos en área sobrecomprado, incluso puedes ir tomando parciales. Por ejemplo, aquí dice Hold, 180.000, Still Cheap, o sea, todavía está ya ahí pasando de ser barato en 120.000. Bueno, puedes ir tomando parciales, un 20%, un 10%, un 30%. Tienes que también entender que los Bitcoin no se comportan como las altcoins. Las altcoins son mucho más sensibles al precio y muchas de las altcoins no van a llegar a su máximo histórico. Olvídate de los máximos históricos para muchas altcoins porque hay mucha inflación en el ecosistema de las altcoins. Así que enfócate en Bitcoin y si vas a diversificar con otras altcoins, sé mucho más estricto al momento de tomar ganancias. No te ilusiones, sé muy objetivo. Entonces, vamos a la data de nuevo. ¿Qué otro indicador tenemos acá? El indicador de índice de miedo y codicia. Entonces, miren, acá este es, a mi parecer, uno de los mejores. Si yo me voy a temporalidades grandes, ha marcado los momentos idóneos, perfectos para salirse del mercado. Miren, acá, cuando tuvimos acá en extremo miedo, perdón, en extrema codicia, fue los momentos perfectos para nosotros salirnos del mercado. Miren, acá tuvimos en extremo pánico, fíjense acá, perdón, en extremo pánico no, en extrema codicia, la codicia y la extrema codicia son necesarias para alcanzar nuevos máximos. Pero también nos marca que el mercado está sobrecalentado. Y eso lo están viendo los grandes fondos de inversión y los grandes operadores del mercado. Cuando ven que todo el mundo está metiéndose, ya no queda más quien compre. Entonces ahí ellos empiezan a descargar. Y todo el mundo piensa, va a ser un máximo, va a ser un máximo. Y ahí es el momento de descarga. Entonces fíjense, anteriormente ha marcado los mejores momentos para nosotros salirnos. Cuando hemos estado en codicia extrema, ha sido el mejor momento para nosotros salirnos del mercado o ir tomando parciales. Eso lo acompañamos junto a los ciclos. Eso es muy importante que lo entiendan. Entonces, este es un indicador que tú le vas a ir dando seguimiento. Igual, cuando nosotros hemos estado en miedo extremo, ha sido los mejores momentos para nosotros comprar. Fíjense, han sido los fondos del mercado. Entonces, fíjense, ¿cómo estamos ahora? Ahorita, actualmente, mientras estamos hablando, estamos en codicia. ¿Qué pasa? Tú puedes ya mismo tomar ganancias. Si nosotros nos vamos al gráfico y nosotros nos vamos a Bitcoin, y ya vamos a ver por qué. Creo que porque me metí en incógnito para poder mostrarte todo desde cero. Lo veo desde acá, mira. Si yo me voy a Bitcoin, por ejemplo, tomar ganancia ahora puedes, pero tienes que entender que estamos tomando parciales en un comienzo de un ciclo. O sea, tú puedes tranquilamente acá, hay codicia extrema, bueno, tú puedes tomar parciales acá, pero entendiendo que está empezando apenas ese FOMO por entrar. Hay muchísima gente. Lo que me gusta más de lo que está sucediendo es que poca gente está metida en el mundo cripto. Y si no, pregúntale en tu entorno. Pregúntale a tu papá, tu mamá, tu tía, tu primo, tu mamá. ¿Quiénes tienen Bitcoin? Poco y nada. O sea, es menos del 5% de la población mundial ha interactuado con un cripto y menos del 1% los holdea. Entonces queda un gran camino para que muchas personas entren. Pero bueno, suponiendo que te apegas solamente al índice de miedo y codicia, tú puedes tranquilamente, cuando ya está en codicia y codicia extrema, vender una porción e incluso poner posiciones de compra buscando soportes y resistencias. Eso si lo quieres ir operando de forma más activa. Pero si simplemente quieres holdear, bueno, apaláncate de los otros indicadores que te estoy comentando. Te voy a dar otros más, por ejemplo. Importante, CoinMarketCap, que es uno de los más famosos, también tiene el índice de miedo y codicia. Y fíjense, ahorita estamos en codicia extrema. Miren, o sea, ya estamos, incluso fíjense las correcciones que estamos teniendo en algunas altcoins. ¿Por qué? Porque muchos descargan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí no te puedes dejar confundir con el trading de corto plazo con el trading a largo plazo, con los ciclos. Entonces, aquí te puede servir la codicia extrema para tú tomar parciales de algunas altcoins que ya estén en profit. Tienen corrección, te suma, pero estamos todavía, según el ciclo del Bitcoin Rival Price, que es el mejor que lo ha marcado, estamos todavía bastante lejos de siquiera estar en precios de descarga por completo del portafolio. Por otro lado, importante, si ustedes se dan cuenta, con la compra exponencial que están haciendo los ETF, está apenas entrando. Otra cosa interesante, no muchos de los grandes monstruos del mercado todavía no han entrado. El porción de empresas que están comprando Bitcoin es poco y nada. No han entrado Microsoft, no han entrado los grandes jugadores, porque apenas la política monetaria está empezando siquiera a cambiar. El primer
bajada de tasa de interés acaba de suceder. O sea, es el comienzo de un nuevo ciclo económico, más expansivo, ¿entienden? Entonces, ¿qué otros indicadores que te pueden servir muchísimo? Fíjate, acá a mí me gusta ver mucho el cap de mercado, el market cap. Fíjense que es muy importante, si yo me voy a todo el tiempo, ver cuáles han sido los topes de mercado con respecto al market cap. Entonces, por ahora, fíjense, si yo me voy acá en todo el tiempo, estamos apenas haciendo una ruptura del market cap anterior. Esto es muy relevante porque en esta figura, que la cumple muy bien, fíjense acá, en esta figura chartista, que es ruptura de máximos y mínimos, miren acá, que es mi target para Bitcoin, es máximo, mínimo, luego la ruptura de este triángulo invertido da una figura que es se cumple bastante bien, incluso te lo voy a mostrar con los índices de los targets. ¿Eh? Entonces entra, como les digo, en este momento que tuvimos máximo histórico, no habían los jugadores que hay ahora, de los jugadores que no están radiando Bitcoin de forma eh, activa. Los ETF son, ¿cómo se llama? Fondos de posición de largo plazo. No están operándolos activamente, son holders, o sea, están comprando para largo plazo y están comprando justamente en el comienzo de un ciclo monetario expansivo. Otro indicador muy importante es la deuda que tiene Estados Unidos. Yo creo que es la más relevante de todas, ¿no? Porque fíjense la deuda exponencial que tiene Estados Unidos versus sus ingresos. Entonces, ¿qué significa esto? Que para poder reactivar la economía y sobre todo para poder pagar esta deuda que supere en un 122% los ingresos americanos, tienen que imprimir muchísimo dinero para reactivar esas empresas que han ido quebrando o que están a mínima producción justamente porque había una política contractiva. Cuando yo te digo política contractiva es que la tasa de interés estaba muy alta y poco atractiva y poco rentable pedir créditos a tasa tan alta para inyectárselo a tu capacidad productiva, que es justamente la promesa de campaña de Donald Trump. Y no nada más es una promesa, es que lo tiene que hacer, porque si no, veríamos un declive de la potencia más importante, como lo hemos visto en estos últimos 4 años, donde la deuda americana supera por mucho sus ingresos. Tanto así que es la primera vez en la historia de la economía moderna en donde Estados Unidos lo máximo fue en los años 2000 con la burbuja.com y llegó a un 55%. Los gastos versus sus ingresos. Esta vez lo supera en un 122%. Entonces, ¿cómo se cubre esto? Hay dos vías principales. Una, aumento de impuestos, que ya las empresas están ahogadas por la tasa, por el costo del dinero, que eso por supuesto ya está cambiando. Y otra es impresión de dinero. Y la primera, el aumento de impuestos, incluso va contra las propuestas que dijo Donald Trump de rebajar los impuestos y cubrir esa rebaja con aranceles. Y la otra es impresión de dinero, porque no queda otra salida, porque para que recauden toda la cantidad de impuestos para poder cubrir el déficit fiscal que tienen, necesitaría pasar no solamente mucho tiempo, sino necesitan inyectarle muchísimo dinero a la economía para reactivar esa fábrica. Entonces, sea la que sea, lo que más importa es la impresión de dinero acá. Otro indicador muy importante es el AM2, el agregado monetario. Mientras el agregado monetario americano siga, miren esta, esto no lo han podido parar. Si yo me voy a máximo, fíjense cómo la curva es totalmente ascendente. Y si yo lo contrasto con el mercado financiero, miren, si yo me voy al SP500, por ejemplo, les dije que se los iba a mostrar, miren, el SP500 básicamente no ha parado de subir. ¿Por qué? Porque esto va en línea completamente con la impresión de dinero. El dinero que se imprime termina parando en el mercado financiero. Miren acá, esto no ha parado de subir. ¿Por qué? Porque el agregado monetario, como se los mostré acá, no han parado de imprimir. Y si yo me voy a los últimos 5 años, la impresión fue exageradísima, que fue lo que desencadenó este aumento de la inflación, y después intentaron efectivamente sacar dinero de la economía y no lo han logrado. Fíjense que si yo me voy a los últimos 5 años, efectivamente intentaron contraer la economía, sacar dinero de la economía para bajar la inflación de forma agresiva, y lo que hicieron fue llegaron hasta un piso. Luego no pudieron seguir bajando porque los gastos superan los ingresos y por ende tenían que imprimir más dinero para poder cubrir esos gastos. Entonces, hasta que esta curva siga aumentando, va a seguir aumentando la criptomoneda. Es tan simple como eso. Y es el mejor indicador. Aquí lo que tienes que tú estar pendiente es que si por alguna manera cambia la política monetaria, por alguna razón de que vuelva a reactivarse esa inflación, que yo estoy seguro que va a suceder, incluso este miércoles tenemos datos de la inflación, va a ser muy importante que lo mires, pero a corto plazo necesita de alguna forma agresiva imprimir dinero para reactivar esa economía. Entonces, esto, señores, vamos a ver, si ustedes creen que esto fue una impresión fuerte de dinero, veremos una impresión mucho mayor para poder reactivar esa economía, que la necesitan sí o sí reactivar. Y aparte pagar todas las deudas, que como les acabo de mostrar, por mucho los ingresos
los gastos superaban los ingresos. Entonces, este es un otro indicador que tú puedes ir siguiendo, la cantidad de deuda que tiene Estados Unidos versus sus ingresos. Y la M2. Entonces, para resumirte, ¿cuándo salirte del mercado? ¿Cuándo salirte del mercado? Tienes que ir haciéndole seguimiento al FOMO que hay en el mercado. En lo que tú veas que el mercado, que todo el mundo está hablando, que todas las noticias están hablando, que tú te vas a gráfico y estamos extremadamente sobreextendidos, que estamos llegando a target que ya se han hablado de los primer target 120.000, 180.000. O sea, tienes que estar activamente haciéndole un seguimiento por lo menos una vez a la semana para ver cómo está en el mercado, porque muchas también es ruido. Pero en lo que tú veas el mercado extremadamente sobrecalentado, veas el índice de miedo en codicia extrema, veas los ETF empezando a no están comprando con tanta agresividad. Utilizas, por ejemplo, herramientas como DScreen, donde tú ves la interacción que hay directamente en cadena, buscas proyectos relacionados, por ejemplo, Ethereum, Solana, ves la interacción que hay. O sea, tú tienes que entender que el que te diga cuándo salir te está mintiendo, porque nadie tiene la bolita de cristal. Lo importante acá es entender los ciclos. Otra herramienta muy importante que también la tienes en CoinGlass, es el Bitcoin. Aquí yo lo busco así, porque ya lo tengo, siempre lo ando mirando, que es en CoinGlass tú tienes el rendimiento histórico de Bitcoin por semanas y por meses. Entonces, algo muy importante, como la economía y las acciones se mueven mucho por la psicología del ser humano. Te lo voy a explicar de forma muy sencilla. Como estamos ya cerrando el año, los inversionistas, grandes fondos de inversiones, que son los que realmente mueven el mercado, se ponen muy activamente a operar de forma muy agresiva con las acciones porque quieren cerrar el año positivo. Entonces hay muchísima interacción en la bolsa. Y tiende a ser, como fíjense el histórico, y esto funciona exactamente igual en la bolsa, tiende a ser los últimos 3 meses alcistas y los primeros 3 meses alcistas del año. O sea, los meses más alcistas históricamente han sido los últimos 3 y los primeros 3. Y tiene que ver mucho con la psicología, que se quiere cerrar un año positivo y después que hubo 15 días de vacaciones, estuviste ahí pensando y que te hiciste las promesas de año de que vas a hacer mucho más dinero el año siguiente, entras enero y febrero con mucho FOMO que quieres hacer dinero. Y así mismo se comporta el Wall Street. Y por eso, históricamente, los últimos 3 meses y los primeros 3 meses son así. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con esto? Que tú puedes, ahorita, estamos hablando hoy 12 de noviembre, puedes, aprovechándote de esto que está históricamente comprobado, no es que lo digo yo, puedes aprovechar de descargar posición en febrero. Aprovechar noviembre y diciembre con todo este FOMO alcista, mantenerte tranquilo, cuidándote con el apalancamiento porque hay muchísimas liquidaciones, y descargar posición, una parte de tus posiciones en febrero. No esperes el último día de febrero ni sea el primero. Vaya descargando a medida, lo vas correlacionando con los otros indicadores que te voy diciendo. Sobre todo con el de índice de miedo y codicia. Luego, esperas retroceso. Fíjense que abril, mayo, junio, julio tienden a ser meses que no está bien definido. Abril incluso tiende a ser bastante positivo. Los peores meses siempre han sido junio, julio, agosto y septiembre. Fíjense. Son los que menos rendimiento han dado. Incluso julio, horrible. ¿Por qué? Porque ya los inversionistas están cansados de los primeros días los primeros meses del año con los últimos meses, y hay cierto agotamiento y de indecisión a mediados de año. Incluso hay vacaciones de invierno, tiende a haber un poco de apatía en los mercados, entonces tienden a hacer las bolsas bajistas. Entonces tú simplemente apalancándote del índice de miedo y codicia, apalancándote de los mejores y los peores meses, puedes ir tomando parciales. Es muy importante tomar parciales. Entonces, bueno, espero que estas herramientas te hayan servido. Recuerda que no hay una fórmula mágica y una fórmula perfecta. Lo que tienes es que hacer correlaciones con indicadores y tener una cabeza muy fría. Saber que si entraste a este precio y estás sumamente en profit, bueno, toma ganancia, toma ganancia. Nadie se hace pobre tomando ganancias. Importante entender que los porcentajes que se manejan en el mundo de las acciones es en promedio entre un 8 y un 12% anual. Entonces, si tú estás ya en un profit, un 30, 40, 50% de algunas criptos, toma parciales y ve retirando dinero, esperando caídas importantes. Evalúas el ciclo en el que estamos y ves si vuelves a ingresar o si te quedas esperando. Así que espero que este video te haya gustado. Si es así, darle like, suscríbete y recuerda que en la parte de abajo está el link de nuestro Telegram donde todos los días operamos en vivo. Así que saludos, nos estamos viendo.